Hola hermanos, buenas tardes, que Dios los bendiga. En este tiempo, hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios. Bueno, hermanos, nos estamos viendo después de tiempo, creo que 2 semanas que no nos hemos podido ver por algunas circunstancias, pero aquí estamos, hermanos, para poder compartir la palabra de Dios. Siempre digo que hay tiempos difíciles y en estos días, bueno, me tocó pasar tiempos difíciles a mí y a toda mi familia por la pérdida de mi madre que partió de este mundo, y fue un dolor muy fuerte para la familia porque mi padre había fallecido el año pasado y este año, en el mismo mes en el que falleció mi padre, fallece mi madre, y es algo que la verdad chocó a la familia. Ciertamente mi madre era creyente, ella congregaba conmigo en las reuniones de hogar de pastoreo que tenemos allá en Gambetta, en Castilla. Siempre mi madre estábamos ahí en su casa, hacíamos las reuniones con toda la familia. Lo que nos alegra es que mi madre está hoy en la presencia de Dios porque ella era creyente, pero físicamente, hermanos, no tenerla, la verdad, ha chocado mucho a mis hermanas, a toda la familia. Todos hemos estado muy devastados por su pronta partida, pero la vida continúa, hermanos, y hoy nos toca seguir compartiendo el Evangelio, aplicando a nuestras vidas lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? Cuando él dice: ¿quién nos separará del amor de Dios, ¿no? Tribulación, angustia, hambre, desnudez. Él da una serie de elementos que no lo pudieron separar a él de seguir trabajando para el Señor. Nosotros también, hermanos, ciertamente humanamente tenemos dolor en el corazón, no hay disposición para poder seguir sirviéndole al Señor. Yo dije, ya bueno, unos días no voy a meterme, voy a leer mi palabra, todo. Bueno, entonces a veces como que el cuerpo, la vida se quiere relajar para no seguir sirviendo al Señor por los problemas que puedan pasar, pero Dios ha puesto algo en nosotros, hermanos, que por más que a veces no esté dispuesto la vida, el corazón para hacerlo, uno lo hace, hermano, y uno lo hace por la fidelidad que Dios nos ha mostrado a nosotros aún en los tiempos difíciles. Pero seguir compartiendo su palabra, hermanos, es algo que Dios nos ha dado a todos, ese llamado de poder seguir anunciando las buenas nuevas. Y hoy, hermanos, ya dejando atrás lo que pasó, los tiempos duros, los tiempos difíciles, vamos retomando nuevamente las cosas de Dios, con todos los hermanos y con toda la familia también. Se aprovechó este tiempo de estar en el velorio para poder compartir la palabra y para poder también unirnos como familia, cosa que no había estado pasando mucho allá en mi familia. Pero aquí estamos, hermanos, y hoy vamos a compartir la palabra de Dios, no sin antes, hermanos, orar y darle gracias a nuestro Dios para que Él nos dé la palabra que cada uno necesita, porque yo no sé qué es lo que usted necesita, pero Dios sí lo sabe, hermanos. Entonces vamos a orar y que sea Dios quien nos hable, nos ayude a seguir adelante. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Dios, bendigo tu nombre, exalto tu nombre. Padre mío, en este día, Dios, háblanos, Señor, usa mi vida para poder compartir tu evangelio. Señor mío y Dios mío, que tu Santo Espíritu gobierne nuestros labios, nuestro espíritu, para poder hablar de parte tuya, Dios. Padre, que sea un tiempo, Señor, de refrigerio, un tiempo de gozo, de alegría, oh Dios, y que puedas tú, Señor, ayudarnos, Padre, a que nuestra fe siga creciendo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por la palabra, gracias te damos por permitirnos hoy estar delante de ti, Señor.
Toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en este día, hermanos, vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 9. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 9. Vamos a leer solo el versículo 9, luego estamos ampliando, hermanos, tratando de explicar lo que Jesús quiso decir en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 9. Y dice la palabra, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Bendice Dios tu palabra. Amén. Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, Él se muestra como el camino al Padre. Amén. Jesús había dicho en casi todo el Evangelio de San Juan, Él dijo: yo soy la luz, yo soy el pan vivo, yo soy el buen pastor, yo soy la vid, amén. Y él, yo soy la puerta, y muchos calificativos se puso Jesús, como el que Él tenía toda la potestad para salvar, para entrar, para dar fruto, para alumbrar, para alimentar. Todo tenía el gran yo soy. Jesús dijo: yo soy el gran yo soy. Amén. Y en esta oportunidad, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, Él se muestra como el camino, la verdad y la vida, ¿no? En este capítulo 14, Él hablando con los discípulos, Él les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿no? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice en el 14:2, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en el versículo 14 le dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, viene al Padre, sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Allí es el pasaje que estamos meditando. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, ¿y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dije Jesús a Felipe. Por eso hemos puesto por título a este pasaje: dando a conocer al Dios invisible. Amén. ¿Cómo puedo yo dar a conocer a un Dios invisible? Ciertamente, le preguntaba yo a mi esposa y le digo, cuando uno nace, viene la gente y dice: se parece a su papá o se parece a su mamá, porque ve los rasgos en el hijo y en el padre. Tiene a las dos personas juntas para poder hacer una comparación en a quién el niño que acaba de nacer o el que va creciendo, a quién se parece más. Amén. Y usted tiene las dos alternativas, porque ve al niño y ve al padre y ve a la madre, o viceversa. Entonces, usted puede hacer una comparación a quién se parece ese niño. Pero aquí Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ciertamente nosotros o los discípulos en aquellos tiempos pudieron ver todo el caminar de Jesús cuando empezó su ministerio. Pudieron ver las buenas obras que Jesús hacía. Pudieron ver cómo Jesús resucitó muertos, levantó, sanó leprosos, ¿no? Hizo muchos milagros y amó aún a sus enemigos hasta el fin.
Amén. Entonces Jesús, al decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cómo podrían los discípulos hacer una comparación entre Jesús y el Padre? Amén. Cuando el mismo Juan, el apóstol Juan, va a decir en el capítulo 1 del versículo 14 de este mismo libro, dice, a Dios nadie ha visto jamás, el unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Amén. Entonces Jesús, cuando dice que el que le ha visto a Él ha visto al Padre, Él estaba diciendo que Él tenía todas las virtudes que Dios tiene. ¿Y cuáles son las virtudes que Dios tiene para poder hacer una comparación? ¿Cuáles son las virtudes que usted y yo conocemos de Dios para poder hacer una comparación entre Cristo y Dios? Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. ¿Y cuáles son las virtudes de Dios? Yo sé que usted conoce algunas, yo también conozco algunas. Amén. Pero es un poco complicado porque la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Pero Jesús dice, yo soy igual que el Padre. Yo me parezco a mi Padre. Amén. Yo me parezco a mi Padre, dijo Jesús. Entonces Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y la pregunta es, hermanos, hoy en día Jesucristo ya no está en la tierra. Jesús fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó al tercer día, y dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre hoy en día, intercediendo por su pueblo, por su iglesia. Amén. Entonces Jesús ya no está en esta tierra. Nos dejó ciertamente su palabra, nos dejó ciertamente los mandamientos de Dios, lo que hace que nosotros podamos acercarnos a Dios, pero ya Jesús no está. Entonces, si Jesús ya no está físicamente en esta tierra, a la iglesia es a la que le compete decir o hacer ver al Padre en nuestras vidas. Amén. Hoy la iglesia es la llamada a dar a conocer al Padre en cada vida de cada hombre y de cada mujer. La pregunta es, ¿estamos dando a conocer al Padre? Sabemos las características, las virtudes que tiene Dios, y hay virtudes o algunas virtudes de Dios en nuestras vidas para poder decir lo que Cristo dijo, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estamos dando a conocer a ese Padre, 1, lleno de amor, 2, lleno de misericordia. Amén. 3, lleno de benevolencia, lleno de bondad, lleno de fe, lleno de mansedumbre, de templanza, de paciencia como la tenía Jesús con los discípulos. Amén. Estamos dando a conocer a ese Dios Padre que está en este libro. Amén. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. También nosotros tenemos que dar a conocer al Padre. Amén. La gente, hermanos y hermanas, está hambrienta de conocer a Dios. Felipe le dijo, muéstranos el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es a través de mí. Hoy en día, hermanos, hay muchas religiones en el mundo, hay muchas falsas doctrinas, hay muchas doctrinas enfermas, amén, que no acercan a Dios, que no se parecen a Dios, que no se parecen a Jesús, a lo que Jesús predicó en esta tierra. Amén. Hay muchas iglesias a donde quizá usted puede ir y decir, aquí me tratan bien o aquí me tratan así, aquí yo no doy o aquí sí doy, aquí no me exigen que dé, qué sé yo. Hay muchas religiones, a otras te piden que des, que es una obligación, qué sé yo. Pero nosotros tenemos que predicar la sana doctrina, el amor y la misericordia de Dios. Amén. Para eso hemos sido llamados a la iglesia de Jesucristo, para mostrar al Padre a la gente. Amén, hermanos. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia en estos tiempos. Gloria a Dios.
Dice San Juan 1:14, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Amén, hermanos. Entonces, siempre como iglesia, hermanos, ese es nuestro llamado. Dar a conocer a Dios. Amén. Dar a conocer al Padre. Y Jesús dijo algo muy importante aquí en el Evangelio, capítulo 14, versículo 11. Jesús les dijo, mire lo que dice en este mismo capítulo: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Creedme por las mismas obras. Amén. Amén. Dije Jesús en el versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús dice que Él está haciendo las mismas obras que su Padre. Amén. ¿Cuáles son esas obras? Clemente y misericordioso, dice la Biblia, es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esas son las obras que hacía Jesús en la tierra. Daba de comer al hambriento, sanaba a los enfermos y amaba aún a sus enemigos. Pero Jesús, a pesar de todo eso, era un hombre que decía la verdad. Por eso Él va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo hablo verdad, yo soy vida. Gloria a Dios. Amén. Y Jesús dice, no importa, no creas por lo que yo pueda decir, pero créanme por las mismas obras. Yo soy el Jehová del Antiguo Testamento, ese Dios que abrió el mar rojo para que su pueblo pase en seco, ese Dios que sacó a su pueblo Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida para que tengan una mejor calidad de vida. Ese Dios que siempre que era invocado ante una guerra, ante cualquier amenaza contra su pueblo, siempre aparecía. Jesús dice, yo hago las mismas obras que mi Padre que hizo en el Antiguo Testamento. Yo soy el mismo, créanme por las obras que yo hago. Gloria a Dios. Amén. Va a decir el escritor en el libro, hermanos, de Judas, va a decir, mire lo que dice el libro de Judas, el libro de Tito, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Dice el escritor al libro de Tito, Pablo, que le escribe a Tito, le dice que tenga cuidado porque en la iglesia habían muchos que profesaban conocer a Dios, pero sus hechos lo negaban. Amén. Y de eso, hermano, hay que tener cuidado, porque Jesús dijo que no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Amén. Tito va a decir, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, o sea, sus obras, niegan a Dios. Amén. Pero acá Jesús está diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. De otra manera, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, porque yo soy idéntico, soy la esencia de mi Padre, dijo Jesús. Tanto así que cuando Jesús fue bautizado, salió una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús traía alegría al corazón de su Padre. Jesús traía, hermano, gozo al corazón de su Padre. Y eso es lo que la iglesia es llamada, dar a conocer al Dios invisible, al Dios donde mucha gente te puede hacer la pregunta que le hizo Felipe a Jesús. Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Mucha gente te va a decir, muéstrame el camino. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios.
Amén. Jesús iba acompañado de palabras y de hechos. Amén. Porque Tito va a decir, hay muchos que hablan, pero sus hechos no lo avalan. Amén. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia tenemos que dar a conocer al Dios invisible. Para eso hemos sido llamados, hermanos. Sabemos que hay luchas, sabemos que hay aflicciones como las que quizá hemos pasado con mi familia, pero saben que, hermanos, en el velorio de mi madre, mi hermano que había venido de España, yo le digo, él es mayor, y yo le digo, él es creyente también. Entonces con él somos los que nosotros vemos el hogar de pastoreo que tenemos en Castilla. Con él, cuando no está, todo lo hablábamos por internet. Entonces le digo, hermano, él estaba en el velorio ahí, y yo le digo, hermano, él fue el único que de mis hermanos que pudo entrar al hospital. Vimos la manera de que alguien entre, y él entró y pudo abrazar a mi madre, pudo besarla, pudo orar por ella, pero mi madre estaba con respirador artificial. Entonces, pero sí, mi mamá, en el video que él nos muestra, mueve sus ojos y se siente que le escucha lo que mi hermano le está diciendo. Y pudimos ver ese video, hermano, y fue muy triste, muy hermano, muy doloroso para nosotros ver a nuestra madre por un video. Y a las 4 horas que mi hermano entra al hospital, ya mi hermano la abraza, la ve todo, y mi mamá fallece a las 4 de la tarde. Entonces yo en el velorio le digo, hermano, tenemos que compartir algo en el velorio, hermano. Y me dice, José, comparte algo tú, prepara. Yo le digo, hermano, ya hay que reunir a la gente, hermano, porque esta es una ocasión para dar a conocer a Dios. Entonces, hermanos, compartimos, juntamos a toda la familia, porque en el velorio hubo mucha gente. Mi mamá tiene mucha familia y mi familia es muy conocida allá en el Callao. Y vino mucha gente, hermanos, se juntaron todos mis hermanos, todos los que pudieron entrar, y se compartió el Evangelio, hermanos. Amén. Se compartió el Evangelio, se oró, hermanos, y lo más importante es que la gente pudo escuchar el amor de Dios. Pudimos dar a conocer el amor de Dios. Pudimos hablar de Dios en medio de las aflicciones, en medio del dolor, hermanos, se pudo hablar de Dios. Lo mismo en el entierro también. Amén, hermanos. Y uno, por más que pase dolores, que pase fuertes pruebas, uno, hermano, no puede dejar de hablar de Jesucristo. Amén. Porque nosotros, hermanos, tenemos esa necesidad de hablar de Jesucristo. Y eso es dar a conocer al Dios invisible. Y eso es lo que no le gusta al enemigo. El enemigo, ¿qué es lo que quiere? Que usted reniegue de Dios, que usted hable mal de Dios, que usted diga, Dios, me fallaste. Amén. Y yo le oraba a Dios por mi madre, pero siempre le decía, Señor, que se haga conforme a tu voluntad. Yo les dije a mis hermanos, ellos, mis hermanas, todas mis sobrinas, todos en el grupo, Dios la va a traer a la abuela, Dios la va a traer a la abuela, todo. Pero yo les dije una cosa, ¿saben qué, familia? Les dije, Dios va a tomar la mejor decisión para mi madre. Él sabe lo mejor para mi madre. Amén. Entonces de repente podía Dios llevarnos a nuestra madre a la casa, pero mi mamá tenía ya varias enfermedades. Entonces iba a venir y estar con dolores, estar así. Y yo les dije a mis hermanos que Dios iba a tomar la mejor decisión para con mi madre. Será dolorosa, no lo sé, pero Dios va a hacer lo mejor. Y lo mejor para Dios fue llevarse a mi madre y estar ahorita consolándola allá en los cielos, amén, en el seno de Abraham, como lo hizo con Lázaro. Amén, hermanos, pero eso no puede detener de que el Evangelio siga siendo propagado y de que nosotros sigamos compartiendo la palabra de Dios. Ciertamente, a veces el corazón se indispone, no quiere, el corazón se quiere relajar, amén, uno ya no quiere servir a Dios, amén, pero Dios le dijo algo a Jeremías, ¿no? A todo lo que te mande irás, le dijo, amén. No le dijo a Jeremías,
si tienes ganas, si no tienes ganas. Le dijo, a todo lo que te mande, irás. Amén. Y nosotros tenemos un mandato de Dios. Marcos 16:15, predicar el Evangelio en todo el momento. Cuando se dé, usted tiene que aprovechar. Y eso tratamos de hacer en el velorio y en todo lugar. Compartir el Evangelio y dar a conocer al Dios invisible. Pero tener cuidado de que podamos decir algo y hacer otra cosa. Amén. Jesús era un hombre que hablaba, que mostraba a un Dios con palabras y mostraba a un Dios con sus obras. Amén. Los dos iban de la mano. Los dos iban de la mano. Sus palabras y sus obras iban de la mano. Y eso es lo que hacía Cristo. Amén. Para que cuando alguien se te acerque y te diga, ¿sabes qué? Muéstrame el camino. Y usted dice, yo te voy a mostrar el camino, la verdad y la vida. Y ese se llama Jesucristo. Y usted direcciona a la gente al reino de los cielos. Y usted empieza a llenar el cielo de almas para la gloria de Dios. Y ese es el llamado que tiene la iglesia. Ir de la mano de lo que profesa y de las buenas obras. Amén. No podemos hacer buenas obras y profesar cosas malas. Tengamos cuidado, hermano. La iglesia tiene que ir de la mano con lo que predica y lo que vive. Amén. Tenemos luchas, tenemos aflicciones, pero nuestras buenas obras tienen que hablar más de lo que yo pueda expresar. Amén. Jesús dijo, creedme por las mismas obras. Yo hago las mismas obras de mi Padre. ¿Y cuáles son esas mismas obras? Amor y misericordia. Amén. Dios quiere, ¿no?, que tengamos el amor de Dios y la misericordia de Dios. Amén. ¿Qué es lo que pide Dios? Amar, misericordia. Amén, hermanos. Y eso es dar a conocer a Dios. Amar, misericordia y justicia es lo que Dios quiere que su iglesia profese. Amén. En esto conocerán, dijo Jesús en el capítulo 13 en el capítulo 17 de Juan, cuando él ora por sus discípulos. Él dijo algo muy importante. Él, en la oración que él hace al Padre por sus discípulos, él dice, en esto conocerán que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Amén. En esto conocerán, dijo Jesús, que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Cuando ustedes hagan esto, dijo Jesús, están dando a conocer de que Dios mora en ustedes porque tienen el amor de Dios. Y en esos discípulos estaba Pedro y Juan. A veces tenían diferencias, pero Jesús oró por ellos para que se amen, para que sigan adelante, ¿no? Y oró aún Jesús por aquellos que iban a conocer el Evangelio por boca de Pedro, de Juan y del resto de los apóstoles. Jesús oró por gente que aún todavía no se había convertido a Cristo, pero él por la fe visualizaba que mucha gente se iba a convertir por la predicación de Pedro, de Juan, de Tomás y de todos los apóstoles, hermanos. Amén. Eso es propagar el Evangelio. Eso es propagar el carácter de Dios con nuestras vidas, hermano. Para eso llamó Dios a la iglesia. Amén. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia. A nosotros dar a conocer al Dios invisible. Amén, hermanos. Pero también dice en el Evangelio, capítulo 8 del Evangelio según San Juan, el mismo Jesús, cuando tuvo un encuentro con los fariseos que se creían religiosos, que porque cargaban unas ropas de religiosos, ellos creían de que estaban dando a conocer a Dios. Amén. Ciertamente Jesús le dijo en una oportunidad, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven hermosos, pero por dentro hay putrefacción. Amén.
Y Jesús tuvo un encuentro con ellos, porque ellos eran los religiosos de aquellos tiempos, los que eran encargados de llevar el pueblo al templo y de hacer los sacrificios, de hablar la ley, de hacer juicio en el pueblo de Israel. Pero Jesús le dice algo fuerte a ellos, ¿no? Y mira lo que les va a decir en el Evangelio según San Juan capítulo 8, 44. Y le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de él habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Ellos le dijeron a Jesús en esta conversación que eran descendientes de Abraham. Y Jesús les dijo: si vuestro padre fuera Abraham, o si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, ¿no? Pero Jesús le dijo: vuestro padre es el diablo. ¿Por qué? Porque Jesús pudo deducir de que estos hombres, estos fariseos, eran hijos del diablo. ¿Cómo puede Jesús catalogar a las personas? ¿Por qué? Porque se mostraban piadosos ante la gente, pero en su corazón eran homicidas. ¿Por qué? Porque estos hombres querían matar a Jesús, le tenían envidia a Jesús, no lo podían ver a Jesús haciendo el bien, porque ellos querían ser los únicos autorizados para hacer el bien. Entonces, cuando ven a otro que hace el bien y lo hace de corazón, entonces hay celos y hay amargura, e intentaban matar a Jesús. Entonces, hermanos, Jesús, conociendo no las obras, porque ellos se mostraban piadosos ante el pueblo, pero adentro, cuando se reunían dentro del Capitolio, ahí en su reunión, ahí tramaban matar a Jesús. O sea, en lo interior ellos tenían un corazón homicida, un corazón lleno de deseos, de amargura, de envidia, un corazón lleno de querer hacerle daño al prójimo. ¿Cómo voy a hacerle yo daño a alguien que está haciendo el bien? ¿Por qué tendría un hombre que hacerle daño a alguien que está haciendo el bien? Ellos le tenían envidia a Jesús, y Jesús les dijo: ustedes se muestran ante la gente muy santos, muy piadosos, pero yo no me dejo llevar por lo que veo afuera. Amén. Jesús miraba su corazón. Ellos se jactaban de ser descendientes de Abraham, el padre de la fe, pero Jesús le dice: su padre es el diablo. ¿Por qué? Porque ellos querían matar a Jesús, y el diablo es homicida y es padre de mentira. Amén. Ellos se mostraban ante Dios, se mostraban ante los hombres como hombres justos, pero ante Dios, hermanos, no iba de la mano lo que ellos querían, lo que ellos hablaban. Amén. No iba de la mano lo que profesaban, porque sus obras eran malas. Por eso, cuando fueron a arrestar a Jesús, lo hicieron de noche. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo: no, esta es la hora, esta es vuestra hora, cuando las tinieblas reinan. Y ahí lo capturaron a Jesús. Todos los días, le dijo Jesús, he estado en el templo anunciando y enseñando el Evangelio, pero ustedes vienen en las noches, en la oscuridad, es donde ustedes actúan. Amén. Entonces, hermano, Jesús pudo desenmascarar a estos pseudodiscípulos, a estos pseudocreyentes, y les dijo: vuestro padre es el diablo. Ustedes no están dando a conocer a Dios porque sus obras son malas, les dijo Jesús. Es lo que les dijo Jesús en pocas palabras. Amén. Pero nosotros, la iglesia, somos llamados a dar a conocer al Dios Todopoderoso, hermanos, mediante nuestros labios y mediante nuestras buenas obras. Amén. Para que nuestras buenas obras, dice, y la gente glorifique al Dios de los cielos. Amén, hermanos. Hoy, hermanos, la iglesia tiene que dar a conocer al Dios Todopoderoso. Amén. Dios nos habló el día de ayer. Amén.
Nos habló el día de ayer Dios mediante los truenos, los relámpagos que comenzaron a caer del cielo. Dice allá en el Callao que mucha gente comenzó a correr a las iglesias, a tocarle la puerta. El curita estaba durmiendo y mucha gente que nunca va a la iglesia, que nunca va a una misa, querían que el cura haga misa automáticamente, porque escucharon, porque dijeron algo va a pasar, Dios nos está hablando. Amén. Entonces, hermanos, si Dios, dice Romanos capítulo 1, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad, gloria a Dios, nosotros también tenemos que hablar de parte de ese Dios de amor, pero también un Dios de juicios. Amén, hermanos. La iglesia tiene que predicar y dar a conocer al Dios lleno de amor, de misericordia, pero también de juicio, hermano. Y la gente asustada por estos relámpagos y truenos, yo también me asusté. También subí a mi techo a mirar un ratito qué sonaba en el cielo, y cuando vi que comenzaron los rayos, me bajé corriendo a mi escalera y orando ahí, ¿no? Orando y leyendo su palabra del Señor. Amén. Y sabiendo de que los truenos, los relámpagos, aunque el meteorólogo diga que no, que la energía y todo el tema, no, hermano, sabemos que es Dios. Sabemos que es nuestro Dios que nos está hablando, que quiere que el pueblo se vuelva a Él. Y ese es el trabajo, hermano. A veces Dios habla cuando la iglesia no quiere hablar, pues Dios tiene que hablar, hermano, y soltar los truenos, los relámpagos. Amén. Y seguramente mucha gente ha abierto su Biblia, se puso a leer, a orar y a adorar, que está muy bien. Pero hermanos, eso tiene que ser siempre. Amén. Todos los días. Dios quiere que le busquemos todos los días. Amén, hermanos. Entonces, dando a conocer al Dios invisible. Damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Que Dios me los bendiga. Y sus oraciones por este humilde servidor, hermanos, para poder hacer la voluntad de Dios. Gracias, hermanos. Sé que muchos van a ver este video para la gloria y honra de nuestro Dios. Gracias vamos a dar a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Te doy gloria, honra y alabanza a ti, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a mostrar al Dios lleno de amor, de misericordia, de justicia, de juicio sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros labios para predicar tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a también mostrar tu amor, tu misericordia, aún a los que nos ofenden, aún, Señor, a nuestros enemigos. Padre, gracias porque tú eres bueno. Mi alma te alaba, Señor. Bendice a mis hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Cantacallao. Bendícelos, fortalécelos a los que están pasando aflicciones, problemas. Ayúdalos, Padre. Donde hay enfermedad, Señor, tu mano sanadora esté allí. Los que han perdido familiares, consuela, Padre Santo. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, gracias porque tu misericordia nunca decayeron sobre nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Éxitos, hermanos, que Dios me los bendiga. Amén y amén.